Esta serie web no me pertenece, todo el crédito es para John C. Crane, también conocido como Wild Bow. Arco 2 Insinuación. Insinuación 2, 1. Me desperté con el sonido amortiguado de la radio en el baño. Alcanzando mi despertador, lo di vuelta. 6:28. Lo cual hacía de hoy un día de la semana como cualquier otro. Mi alarma estaba programada para las 6:30, pero casi nunca la necesitaba, porque mi padre siempre estaba en la ducha al mismo tiempo. Las rutinas nos definían. Cuando una ola de fatiga se apoderó de mí, me pregunté si estaría enfermo. Me tomó unos minutos de mirar el techo para recordar los eventos de la noche anterior. No es de extrañar que estuviera cansada. Llegué a casa, me escabullí dentro y me acosté a las 3:30, hace apenas 3 horas. Con todo lo que había sucedido, tampoco había dormido esas 3 horas completas. Me obligué a salir de la cama. Como esclava de mi rutina, sería incorrecto hacer lo contrario. Hice el esfuerzo de ponerme unos chanales y caminar hasta el fregadero de la cocina para lavarme la cara, luchando por mantenerme despierta. Estaba sentada en la mesa de la cocina, poniéndome las zapatillas, cuando mi padre bajó las escaleras en su bata de baño. Mi padre no es lo que llamarías un hombre atractivo. Flaco como un palo, mentón débil, cabello oscuro que estaba al borde de la calvicie, ojos grandes y gafas que magnificaban aún más esos ojos. Cuando entró en la cocina, pareció sorprendido de verme allí. Así es como mi padre siempre miraba. Constantemente desconcertado. Eso, y un poco rendido. Buenos días, pequeña, dijo, entrando a la cocina e inclinándose para besar la coronilla de mi cabeza. Hola papá. Él ya estaba caminando hacia la nevera mientras yo respondía. Miró por encima del hombro, un poco abatida. ¿Eh? Suenas cabizbaja, dijo. Negué con la cabeza, cansada. No dormí bien. Una pieza de tocino golpeó la sartén. Para cuando habló, estaba chisporroteando. ¿Sabes? Podrías volver a la cama, dormir alrededor de 1 hora más. No tienes que salir a dar tu caminata. Sonreí. Era a partes iguales molesto y dulce, que mi padre odiara que corra. Le preocupaba mi seguridad, y no podía rechazar la oportunidad de dejar indicios de que debería parar, o tener más cuidado, o unirme a un gimnasio. No estaba segura de si se preocuparía más o menos si le contaba sobre mis poderes. ¿Sabes que sí, papá? Si no voy hoy, será mucho más difícil levantarme y hacerlo mañana. ¿Tienes el, hey? Tengo el tubo de spray de pimienta en mi bolsillo, le dije. Él asintió en reconocimiento. Solo unos momentos después me di cuenta de que no lo tenía. El spray de pimienta estaba con mi traje, en la rampa de carbón en el sótano. Sentí una punzada de culpa al darme cuenta de que le había mentido a mi papá. ¿Jugo de naranja? Preguntó. Lo conseguiré, le dije, dirigiéndome a la nevera para el jugo de naranja. Mientras estaba en la nevera, también agarré puré de manzana. Cuando regresé a la mesa, mi padre puso una tostada francesa en la sartén para unirse al tocino. La habitación se llenó con el aroma de la comida. Me serví el puré de manzana. ¿Conoces a Harry? Preguntó mi padre. Me encogí de hombros. Lo conociste 1 o 2 veces cuando me visitaste en el trabajo. Un tipo grande, fornido, irlandés negro. Encogiéndome de nuevo, tomé un bocado de tostada francesa. Mi padre era parte de la Asociación de Trabajadores Portuarios, como portavoz del sindicato y jefe de contratación. Con el estado de los muelles siendo lo que eran, eso significaba que mi papá estaba a cargo de decirle a todos que no había trabajos, día tras día. Corre el rumor de que encontró trabajo. ¿Adivina con quién? No lo sé, dije, alrededor de la boca llena de comida. Va a ser uno de los secuaces de Uber y Leet. Levanté las cejas. Uber y Leet eran villanos locales con una temática de videojuegos. Eran casi tan incompetentes como los villanos podían ser y apenas mantenerse fuera de la cárcel. Apenas calificaban como segunda categoría. ¿Van a hacerle usar un uniforme? ¿Colores primarios brillantes, estilo Tron? Mi padre se rió entre dientes, probablemente. Se supone que debemos hablar sobre cómo los poderes han influido en nuestras vidas en clase hoy. Tal vez lo mencione. Comimos en silencio por 1 minuto o 2. Te escuché llegar tarde anoche, dijo. Solo le di un pequeño asentimiento y le di otro bocado de tostada francesa, incluso cuando mi ritmo cardíaco se había triplicado y mi mente buscaba excusas. Como dije, finalmente abrí mi boca, mirando hacia mi plato, no podía dormir.
No pude hacer que mi mente se calmara. Me levanté de la cama y traté de caminar por la casa, pero no me ayudó, así que salí y caminé por el vecindario. No estaba completamente mentira. Había tenido noches así. Solo que anoche no había sido una de ellas, y sí había ido caminando por el vecindario, aunque fuera una manera diferente a lo que había insinuado. Jesús, Taylor, respondió mi padre, este no es el tipo de área en la que puedes caminar en medio de la noche. Tenía el spray de pimienta, protesté, sin convicción. Eso no era una mentira, al menos. ¿Qué pasa si te atrapan desprevenida? ¿Qué pasa si el hombre tiene un cuchillo o una pistola? Preguntó mi padre. ¿O piroquinesis y la capacidad de crecer armadura y garras? Sentí un pequeño nudo desagradable en la boca del estómago ante la preocupación de mi padre. Era mucho más intenso porque él estaba tan justificado. Casi había muerto anoche. ¿Qué está pasando? ¿Qué te tiene tan ansiosa que no puedes dormir? Me cuestionó. Escuela, le dije, tragando un nudo en la garganta, amigos, la falta de ellos. ¿No mejoró? Preguntó, caminando con cuidado alrededor del elefante en la habitación 1, los matones. Si hubiera, no estaría teniendo problemas, ¿o sí? Solo le di un encogimiento de hombros y me forcé a tomar otro bocado de tostada francesa. Mi hombro tembló un poco, ya que hizo que los moretones de la noche anterior se sintieran. Por mucho que no tuviera ganas de comer, sabía que mi estómago me gruñiría antes del almuerzo si no lo hacía. Eso fue incluso sin tener en cuenta la energía que quemaba corriendo, y mucho menos las escapadas de la noche anterior. Cuando mi padre se dio cuenta de que no tenía una respuesta para él, volvió a comer. Solo tomó un bocado antes de volver a dejar el tenedor con un tintineo en el plato. No más salir en el medio de la noche, dijo, o pondré una campana en las puertas. Y en verdad lo haría. Solo asentí y me prometí que sería más cuidadosa. Cuando entré, estaba tan cansada y dolorida que no había pensado en el sonido de la puerta, el tintineo de la cerradura o los crujidos de las tablas del suelo que eran más viejas que yo. Está bien, le dije, y agregué. Lo siento. Incluso con eso, sentí una punzada de culpa. Mi disculpa fue sincera, pero lo hice sabiendo que probablemente haría lo mismo otra vez. Se sintió mal. Él me dio una sonrisa que parecía casi un tácito lo siento también. Terminé mi plato y me puse de pie para ponerlo en el fregadero y echarle agua encima. ¿Vas a salir a correr? Sí, le dije, puse mis platos en el lavavajillas viejo y me agaché para darle un abrazo a mi papá camino a la puerta. Taylor, ¿has estado fumando? Negué con la cabeza. Tu pelo está, quemado. En los extremos, allí. Pensé en la noche anterior. Recibir un golpe en la espalda por una de las explosiones de llamas de Lund. Encogiéndome de hombros, sugerí, la estufa, tal vez. Mantente a salvo, dijo mi padre, haciendo hincapié en cada palabra. Lo tomé como una señal para ir, saliendo por la puerta lateral y entrando a correr completamente total en el momento en que había pasado la puerta de alambrada a un lado de la casa. Insinuación 2. Correr había ayudado a despertarme, al igual que la ducha caliente y una taza de café que mi padre había dejado en la jarra. Aún así, la fatiga no ayudó a la sensación de desorientación que tuve sobre cuán normal parecía el día de camino a la escuela. Hace solo unas horas, había estado en una pelea de vida o muerte, incluso había conocido a Armsmaster. Ahora era un día como cualquier otro. Me sentí un poco nerviosa cuando llegué a la sala de clases. Habiendo salteado básicamente 2 clases el viernes anterior, sin poder entregar una tarea importante, pensé que la señora Knott probablemente ya lo sabía. No me sentí aliviada cuando la señora Knott me miró y esbozó una sonrisa tensa antes de volver su atención a su computadora. Eso solo significaba que la humillación se redoblaría si alguien interrumpía la clase al venir de la oficina. Una parte de mí quería perderse esta clase también, solo para evitar la humillación potencial y evitar llamar la atención. Con todo, me sentí ansiosa mientras me dirigía a mi computadora, lo cual me apestaba porque la clase de computación era una de las pocas partes de la jornada escolar que por lo general no temía. Por un lado, era la clase en la que me estaba yendo bien. Más al punto, ni Madison, Sofía ni Emma estaban en esta clase, aunque sí algunas de sus amigas. Esas chicas generalmente no sentían la necesidad de hostigarme sin el trío, y estaba aún más alejada de ellas porque era de las más avanzadas de la clase.
Unas 3/4 de las personas en la sala eran analfabetas en informática, pertenecían a familias que no tenían dinero para computadoras o familias que no tenían mucho interés en las ellas, por lo que practicaban escribiendo sin mirar el teclado y tenían lecciones sobre el uso de motores de búsqueda. Por el contrario, yo estaba en el grupo que estaba aprendiendo algo de programación básica y hojas de cálculo. No hizo mucho por mi reputación friki, pero soportarlo. La señora Knott era una buena maestra, si no la más práctica. Por lo general, ella se contentaba con darnos una asignación en clase a los estudiantes avanzados y luego enfocarse en la mayoría más revoltosa de la clase. Esto me iba muy bien, por lo general terminaba la tarea en media hora, dejándome una hora para usarla como me pareciera. Había estado recordando y repasando los eventos de la noche anterior durante mi carrera matutina, y lo primero que hice cuando la antigua computadora de escritorio terminó su agónico proceso de carga fue comenzar a buscar información. El lugar de ir para las noticias y la discusión sobre las capas era para humanos en línea. La portada tenía actualizaciones constantes sobre las recientes noticias internacionales sobre capas. A partir de ahí, podía ir a la wiki, donde había información sobre capas individuales, grupos y eventos, a los tableros de mensajes, que se dividían en casi un centenar de subforos, para ciudades y capas específicas. Abrí el wiki en una pestaña, luego encontré y abrí el tablero de mensajes de Brockton Bay en otro. Tuve la sensación de que Tatletale o Grue eran los líderes del grupo con el que me había topado. Dirigiendo mi atención a Tatletale, busqué en la wiki. El resultado que obtuve fue decepcionantemente corto, comenzando con un encabezado que decía: este artículo es un esbozo. Sé un héroe y ayúdanos a expandirlo. Hubo un anuncio de una frase sobre cómo ella era una supuesta villana activa en Brockton Bay, con una sola imagen borrosa. La única información nueva para mí fue que su traje era lavanda. Una búsqueda en los tableros de mensajes no arrojó absolutamente nada. Ni siquiera había una pista sobre cuál era su poder. Levanté la vista hacia Grue. En realidad, había información sobre él, pero nada detallado o definitivo. En el wiki se afirmaba que había estado activo durante casi 3 años, realizando delitos menores como robar tiendas pequeñas y hacer algún trabajo como matón para aquellos que querían tener un poco de músculo superpoderoso para un trabajo. Recientemente, había recurrido a la delincuencia a mayor escala, incluido el robo corporativo y robo a un casino, junto con su nuevo equipo. Su poder fue catalogado como generación de oscuridad en la barra lateral debajo de su imagen. La imagen parecía lo suficientemente nítida, pero el centro de atención, Grue, era solo una borrosa silueta negra en el centro. Busqué a Perra después. No hay resultados. Hice otra búsqueda de su título más oficial, Young, y obtuve una gran cantidad de información. Rachel Lynn nunca había hecho ningún intento real de ocultar su identidad. Aparentemente había estado indigente durante la mayor parte de su carrera criminal, viviendo en las calles y mudándose cuando la policía o una capa la perseguían. Los avistamientos y encuentros con la chica sin hogar terminaron hace aproximadamente un año. Supuse que era cuando unió fuerzas con Grue, Tatletale y Regent. La imagen en la barra lateral fue tomada de las imágenes de la cámara de vigilancia. Una chica sin máscara, de cabello oscuro, a quien no habría llamado bonita. Tenía un rostro cuadrangular, de rasgos bruscos y cejas espesas. Ella estaba montando encima de uno de sus monstruosos perros como un jinete monta un caballo, por el carril central de una calle. Según la entrada de la wiki, sus poderes se manifestaron cuando tenía 14 años, seguido casi inmediatamente por la demolición del hogar adoptivo en el que ella había estado viviendo, lesionando a su madre adoptiva y otros 2 hijos adoptivos en el proceso. Esto fue seguido por una serie de escaramuzas y retiradas de 2 años a lo largo de Maine cuando varios héroes y equipos trataron de aprehenderla, y ella los derrotó o evadió con éxito la captura. No tenía poderes que la hicieran más fuerte o más rápida que la mujer promedio, pero aparentemente era capaz de convertir perros ordinarios en las criaturas que había visto en la azotea. Monstruos del tamaño de un auto, puro músculos, huesos, colmillos y garras. Una caja roja cerca de la parte inferior de la página decía: Rachel Lynn tiene una identidad pública, pero se sabe que es particularmente hostil, antisocial y violenta. Si la reconoce, no se acerque ni provoque. Salga del área y notifique a las autoridades su última ubicación conocida. Al final de la página había una lista de enlaces relacionados con ella. 2 sitios de fans y un artículo de noticias relacionado con sus primeras actividades.
Una búsqueda en los tableros de mensajes arrojó demasiados resultados, dejándome incapaz de separar la basura, los argumentos, la especulación y el culto al villano para encontrar cualquier bocado genuino de información. Lo que podía entender es que ella era notoria. Suspiré y seguí adelante, tomando nota mental de hacer más investigación cuando tuviera tiempo. El último miembro del grupo era Regent. Teniendo en cuenta lo que Armsmaster había dicho sobre que el chico era de bajo perfil, no esperaba encontrar mucho. Me sorprendió encontrar menos que eso. Nada. Mi búsqueda en la wiki solo arrojó una respuesta predeterminada: no hay resultados que coincidan con esta consulta. 32 direcciones IP únicas han buscado en el wiki de parahumanos.net Regent en 2011. ¿Te gustaría crear la página? No aparecía nada en los giros. Incluso busqué la ortografía alternativa de su nombre, como Regence y Recant, en caso de que lo haya escuchado mal. Nada apareció. Si mi estado de ánimo había sido algo amargado cuando llegué al salón, los caminos cerrados solo lo empeoraron. Dirigí mi atención a la tarea de la clase, creando una calculadora funcional en Visual Basic, pero era demasiado trivial para distraerme. El trabajo del jueves y el viernes ya nos había dado las herramientas para hacer el trabajo, por lo que era realmente solo trabajo para pasar el tiempo. No me molestaba aprender cosas, pero trabajar por trabajar era molesto. Hice lo mínimo posible, revisé si había errores, moví el archivo a la carpeta Trabajos terminados y volví a navegar por la web. Al final, el trabajo apenas tomó 15 minutos. Busqué alumn en la wiki, algo que ya había hecho con bastante frecuencia, como parte de mi investigación y preparación para ser un superhéroe. Quería asegurarme de saber quiénes eran los principales villanos locales y qué podían hacer. La búsqueda de Lung se redirigió a una página general de su pandilla, la A, con bastante información detallada. La información sobre los poderes de Lung estaba bastante en línea con mi propia experiencia, aunque no se mencionaba la superaudición, o él fuera a prueba de fuego. Consideré agregarlo, pero decidí no hacerlo. Era una inquietud para mi seguridad que mi aporte pueda ser rastreado a Winslow High, y luego a mí. Pensé que probablemente se eliminaría como especulación sin respaldo, de todos modos. La sección debajo de la descripción de Lun y sus poderes cubrían a sus subordinados. Se estima que tenía 40 o 50 matones trabajando para él en Brockton Bay, en su mayoría procedentes de la juventud asiática. Era bastante poco convencional que una pandilla incluyera miembros varias nacionalidades como la lo hacía, pero Lung había convertido en su misión el conquistar y absorber cada pandilla con miembros asiáticos y muchos sin ella. Una vez que tuvo la mano de obra que necesitaba, las pandillas no asiáticas fueron canibalizadas por recursos, sus miembros descartados. Aunque no había más pandillas importantes en el este de la ciudad para absorber, todavía estaba reclutando fervientemente. Su método, ahora, era reclutar a cualquier persona mayor de 12 años y menor de 60. No importaba si eras miembro de una pandilla o no. Si eras asiático y vivías en Brockton Bay, Lun y su gente esperaban que te unieras o que pagaras tributo de una forma u otra. Hubo informes de noticias locales, artículos de periódicos, y pude recordar haber visto carteles en la oficina del consejero escolar que detallaban dónde las personas que fueron un blanco podían buscar ayuda. Los tenientes de Lun figuraban como Oni-Lee y Bakuda. Ya tenía un poco de conocimiento general sobre Oni-Lee, pero estaba intrigada de ver que había actualizaciones recientes de su entrada en la wiki. Había detalles específicos sobre sus poderes. Podía teletransportarse, pero cuando lo hacía, no desaparecía. Al teletransportarse, su ser original, a falta de un término mejor, se mantendría donde estaba y permanecería activo de 5 a 10 segundos antes de desintegrarse en una nube de ceniza de carbono. Esencialmente, él podía crear otra versión de sí mismo en cualquier lugar cercano, mientras que la versión anterior se quedaría el tiempo suficiente para distraerte o atacarte. Si eso no era lo suficientemente aterrador, había un informe de él granada en mano mientras se duplicaba repetidas veces, con sus duplicados efímeros actuando como terroristas suicidas. Para colmo, la página de la wiki de Oni-Lee tenía una caja de advertencias rojas similar a la que Bitch-Young tenía sobre la suya, menos la parte de su identidad pública. Por lo que sabían de él, las autoridades habían considerado oportuno señalar que era sociópata. La advertencia cubría los mismos elementos esenciales. Excesivamente violento, peligroso para acercarse, no debería ser provocado, y así sucesivamente. Eché un vistazo a su fotografía. Su disfraz consistía en un mono negro con una bandolera negra y un cinturón para sus cuchillos, pistolas y granadas.
El único color en él era una máscara de demonio adornada de estilo japonés, carmesí con 2 franjas verdes a cada lado. Excepto por la máscara, su disfraz emitía la clara impresión de un ninja, lo que aumentaba la idea de que era un tipo que podía deslizar un cuchillo entre tus costillas. Bakuda era una entrada nueva, agregada a la wiki de Lava hace solo 10 días. La imagen solo la mostraba desde los hombros hacia arriba, una chica con cabello negro lacio, grandes gafas opacas sobre sus ojos y una máscara de metal con un filtro de máscara de gas cubriendo la mitad inferior de su rostro. Una cuerda trenzada de alambres negros, amarillos y verdes se enrollaba sobre uno de sus hombros. No pude identificar su origen étnico con la máscara y las gafas, y su edad no era más fácil de descifrar. La wiki tenía muchos de los mismos detalles que Armsmaster me había mencionado. Bakuda esencialmente había tenido un tomado de rehén en una universidad y lo hizo con su habilidad sobrehumana para diseñar y fabricar bombas de alta tecnología. Había un enlace a un vídeo titulado Amenaza de bomba en Cornell, pero no me pareció sensato abrirlo en la escuela, especialmente sin auriculares. Hice una nota mental para verificarlo cuando llegué a casa. Lo siguiente que me llamó la atención fue el encabezado de la sección titulada Derrotas y capturas. Me desplacé hacia abajo para leerlo. Según la wiki, aparentemente Lun había sufrido varias derrotas menores a manos de varios equipos, desde el gremio hasta los equipos locales de Nueva Oleada, los Custodios y el Protectorado, pero logró evadir la captura hasta la noche anterior. En una nota publicitaria, Armsmaster logró emboscar y derrotar al líder de la A, debilitado por un reciente encuentro con una pandilla rival. Lun fue llevado al cuartel del ERP para encerrarlo hasta el juicio del villano por teleconferencia. Teniendo en cuenta la amplia y bien documentada historia criminal de Lun, se espera que enfrente el encarcelamiento en la pajarera si se lo encuentra culpable en el juicio. Respiré profundo y lo dejé salir lentamente. No estaba segura de qué pensar. Estaba en todo mi derecho de enojarme porque Armsmaster tomó el crédito por la pelea que podría haberme costado la vida. En cambio, sentía una emoción creciente. Sentí ganas de sacudir el hombro del hombre sentado a mi lado y señalar la pantalla, diciendo: yo lo hice posible. Yo. Con un renovado entusiasmo, cambié las pestañas al foro y comencé a buscar lo que la gente decía al respecto. Una publicación de un fan o secuad de Lun amenazó con violencia a Armsmaster. Hubo una solicitud de alguien pidiendo más información sobre la pelea. Una publicación me hizo detenerme, preguntaba si Bakuda podía o no usar una bomba a gran escala y la amenaza de posibles miles o cientos de miles de muertos, para rescatar a Lun. Traté de olvidarlo. Si sucediera, sería responsabilidad de héroes mejores y más experimentados que yo. Me llamó la atención que había una persona que no había buscado. Yo misma. Abrí la página de búsqueda avanzada para el foro de parahumanos.net e hice una búsqueda de términos múltiples. Incluí insecto, araña, enjambre, insecto, plaga y un caos de otros términos que me habían llamado la atención cuando traté de intercambiar ideas sobre un buen nombre de héroe. Reduje el plazo de las publicaciones para buscar publicaciones realizadas en las últimas 12 horas y presioné buscar. Mis esfuerzos resultaron en 2 publicaciones. Uno se refería a un villano llamado Pestilence 1, activo en el Reino Unido. Aparentemente, Pestilence era una de las personas que podía usar magia. Es decir, lo era si crees que la magia es real, y no solo una interpretación engañosa o delirante de un conjunto dado de poderes. La segunda publicación estaba en la sección Conexiones del foro, donde las damiselas rescatadas dejaban su información de contacto para sus héroes gallardos, donde se organizaban convenciones y reuniones de fanáticos y donde las personas publicaban ofertas de trabajo para las capas y los obsesionados con las capas. La mayoría eran crípticos o imprecisos, refiriéndose a cosas que solo las personas en cuestión sabrían. El mensaje estaba titulado, simplemente, bicho. Le hice clic y esperé con impaciencia a que al sistema obsoleto y el módem escolar sobrecargado cargara la página. Lo que obtuve fue breve. Asunto. Bicho. Te debo una. Me gustaría pagarle el favor. ¿Nos encontramos? Envía un mensaje, TT. La publicación era seguida por 2 páginas de personas que comentando. 3 personas sugirieron que era algo importante, mientras que media docena de personas más los criticaron como sombreros de aluminio, término de parahumanos.net para los teóricos de conspiraciones. Sin embargo, era importante. No pude interpretarlo de otra manera. Tatletale había encontrado la manera de ponerse en contacto conmigo. Insinuación 2, 3. No tuve tiempo para contemplar el mensaje que recibí de Tatletale.
Sonó la campana y tuve que apresurarme para cerrar sesión y apagar la PC antes de dirigirme a mi próxima clase. Mientras recogía mis cosas, me di cuenta de que había estado tan absorta investigando sobre los villanos que había conocido la noche anterior y en el mensaje de Tatletale de que había olvidado preocuparme por meterme en problemas por faltar a la clase. Sentí una especie de resignación cuando me di cuenta de que tendría que enfrentar las consecuencias más tarde en el día, de todos modos. Madison ya estaba en su asiento cuando llegué al salón de clases. Ella tenía un par de chicas agachadas a cada lado de su escritorio, y las tres rompieron a reír al verme. Perras. Mi asiento preferido era el extremo derecho, primera fila, el más cercano a la puerta. La hora del almuerzo e inmediatamente después de la escuela era cuando el trío tendía a ponérmelo más difícil, así que traté de sentarme lo más cerca posible de la puerta, para un escape rápido. Vi un charco de jugo de naranja en el asiento, con la botella de plástico vacía debajo de la silla. Madison iba por un 2x1. Fue tanto una travesura como un recordatorio de cómo me rociaron con jugo y refrescos el viernes pasado. Irritada, evité mirar a Madison y tomé un asiento vacío unas pocas filas atrás. El señor Gladly entró en la habitación, era bajo y lo suficientemente joven que casi podrías confundirlo con otro estudiante de secundaria. Tardó unos minutos en comenzar la clase, y de inmediato nos ordenó dividirnos en grupos de 4 para compartir nuestra tarea con los demás y prepararnos para compartirla con el resto de la clase. El grupo que tuviera más para contribuir ganaría el premio que había mencionado el viernes, golosina de la máquina expendedora. Eran cosas como estas las que hacían que el señor Gladly fuera el profesor que menos me agradaba. Me dio la impresión de que se sorprendería al saber que no le agradaba a alguien, pero eso era solo una razón más para mi desagrado. No creo que haya comprendido por qué a la gente podría no gustarle, o qué tan miserable era el trabajo en grupo cuando no te identificabas con ninguno de los grupos o camarillas de la escuela. Se imaginó que a la gente le gustaba trabajar en grupo porque les permitía hablar y pasar el rato con sus amigos en clase. Mientras la clase se distribuía, pensé que en evitar quedarme como una perdedora sin ningún grupo al que unirme y sacarme algo más de encima. Me acerqué al escritorio en el frente del salón. ¿Señor Gladly? Llámame señor G. El señor Gladly es mi papá, me informó con una especie de severidad fingida. Lo siento, señor G. Necesito un nuevo libro de texto. Me miro curioso, ¿qué le pasó a tu viejo libro? Empapado con jugo de uva por un trío de arpías. Lo perdí, mentí. Los libros de texto de reemplazo cuestan $35. No lo espero ahora, pero se lo traeré para el final de semana, terminé por él. Me entregó un libro de texto, y miré por encima de la habitación antes de unirme al único grupo con espacio para otro más. Sparky y Greg. Habíamos estado en grupo varias veces antes, como las sobras cuando todos los amigos y camarillas se habían unido. Sparky aparentemente había conseguido su apodo cuando un maestro de tercer grado lo usó de forma irónico, y se había pegado, hasta el punto en que dudaba que nadie, excepto su propia madre, supiera siquiera su verdadero nombre. Era un baterista, de pelo largo, y estaba tan desconectado de la realidad que podías dejar de hablar en medio de una oración y no se daría cuenta. Simplemente pasaba por la vida aturdido, presumiblemente hasta que podía hacer lo suyo, que era su banda. Greg era todo lo contrario. Era más inteligente que el promedio, pero tenía una manera de decir cada pensamiento que se le venía a la cabeza. Su pensamiento no tenía frenos. O dirección. Hubiera sido más fácil estar en un grupo solo con Sparky y esencialmente hacer el trabajo por mí misma de lo que sería trabajar con Greg. Saqué mi parte de la tarea de mi nueva mochila. El señor Gladly nos había pedido que ideáramos una lista de formas en que las capas habían influido en la sociedad. Entre los varios pasos de mi preparación para mi primera noche de disfraz, me había tomado el tiempo para arreglar mi proyecto de arte y había presentado una lista bastante completa para la tarea del señor Gladly. Incluso había usado recortes de periódicos y revistas para apoyar mis puntos. Me sentí muy bien al respecto. No hice mucho, dijo Greg, me distraje con este nuevo juego que recibí, es realmente muy bueno, se llama Space Opera, ¿lo has jugado? Un minuto después todavía estaba hablando sobre el mismo tema, a pesar de que no le estaba prestando atención o dándole ningún comentario sobre lo que estaba diciendo, y tienes que entender que es un género, y es uno en el que realmente me he metido últimamente, desde que comencé a ver este anime llamado Oye, Julia. Greg se separó de su monólogo para saludar con suficiente energía y emoción que me sentí un poco avergonzada solo estar sentada a su lado.
Me volví en mi asiento para ver a uno de los amigos de Madison entrar tarde. ¿Puedo estar en el grupo de Madison?, preguntó Julia al señor Gladly. Eso no sería justo. El grupo de Greg solo tiene 3 personas. Ayúdalos, dijo el señor Gladly. Julia caminó hacia donde estábamos sentados e hizo una mueca. Solo lo suficientemente alto para que lo oigamos, ella murmuró algo disgustada. Sentí casi lo mismo de que ella se uniera a nosotros. Fue cuesta abajo desde allí. El grupo de Madison se movió, así que las 4 estaban sentadas al lado de nuestro grupo, lo que permitió que Julia hablara con ellas mientras aún estaba sentada con nosotros. La presencia de todas las chicas populares y atractivas en la clase solo puso a Greg más nervioso, y comenzó a tratar de insertarse en su conversación, solo para ser ignorado. Fue embarazoso verlo. Greg, le dije, tratando de distraerlo del otro grupo, esto es lo que hice durante el fin de semana. ¿Qué piensas? Le entregué el trabajo que había hecho. Para su crédito, le dio una lectura seria. Esto es realmente bueno, Taylor, dijo, cuando terminó. Déjame ver, dijo Julia. Antes de que pudiera detenerlo, Greg obedientemente le entregó mi trabajo. La vi mirar por encima y luego la arrojó a la mesa de Madison. Hubo algunas risas. Devuélvemelo, dije. ¿Devolver qué? Dijo Julia. Madison, le dije, ignorando a Julia, devuélvemelo. Madison, linda y pequeña y objetivo del amor de la mitad de los chicos de nuestro grado, se volteó y logró una mirada y tono combinados de tal condescendencia que un hombre adulto se estremecería. Nadie te está hablando, Taylor. Eso fue todo. A menos que corriera hacia el maestro y me quejara, no iba a recuperar mi trabajo, y cualquiera que considerara esa opción claramente nunca ha estado en la escuela secundaria. Greg miró entre las chicas y yo con una especie de pánico antes de caer en un ataque de disculpas. Sparky tenía la cabeza apoyada en el escritorio, ya sea dormido o cerca a ello, y me quedé furiosa. Hice un intento de tratar de salvar las cosas, pero hacer que Greg se concentrara era imposible, ya que constantemente trataba de disculparse e hizo intentos patéticos para convencer al otro grupo de que devolviera mi trabajo. Se nos acabó el tiempo y el señor Gladly eligió a personas de cada grupo para ponerse de pie y exponer lo que se les había ocurrido. Suspiré cuando el señor Gladly eligió a Greg para que hiciera la presentación de nuestro grupo, y me vi obligado a mirar a Greg frustrarlo lo suficiente como para que el señor Gladly le pidiera que se sentara antes de que terminara. Greg era uno de esos niños que siempre pensé que los maestros gritaban por dentro cuando levantaban la mano en clase. El tipo de niño que se tomaba el doble de tiempo para responder que cualquier otra persona, y a menudo era medio incorrecto o tan fuera de tema que descarrilaba la discusión. No me podía imaginar lo que poseía el señor Gladly para elegir a Greg para hacer la presentación de nuestro grupo. Lo que empeoró las cosas fue que luego pude ver a Madison relatar mi impresionante lista de formas en que las capas habían cambiado el mundo. Ella usó casi todos mis puntos. La moda, la economía, los tinkers y el boom tecnológico, el hecho de que las películas, la televisión y las revistas habían sido modificadas para acomodar a las capas célebres, y así sucesivamente. Aún así, se equivocó al explicar cómo habían cambiado las fuerzas de la ley. Mi idea había sido que con capas calificadas para que aliviaran la carga de trabajo y se encargaran de la mayoría de las crisis de alto perfil, las fuerzas del orden de todo tipo podían entrenar y expandir sus habilidades, lo que las hacía más inteligentes y versátiles. Madison simplemente lo hizo sonar como si tuvieran muchos días de vacaciones. El señor Gladly nombró a otro grupo como los ganadores, en virtud de la gran cantidad de cosas que se les habían ocurrido, aunque insistió en que la calidad del trabajo de Madison era lo suficientemente buena para contar. A partir de ahí, pasó a su lección. Estaba que ardía y apenas podía concentrarme en la lección, ya que mi poder crepitaba y atraía mi atención desde la periferia de mi conciencia, haciéndome muy consciente de cada bicho dentro de área de 160 metros. Podía desconectarlo, pero la concentración extra que tomó, junto con la ira que sentía hacia Madison y el señor Gladly, me distraía lo suficiente como para no poder concentrarme en la lección. Seguí el ejemplo de Sparky y puse mi cabeza sobre el escritorio. Como estaba exhausta por la actividad de la noche anterior, era todo lo que podía hacer para no quedarme dormida. Aún así, pasar la clase medio dormida hizo que pasara más rápido. Me sobresalté cuando sonó la campana. Cuando todos recogieron sus cosas y comenzaron a salir, el señor Gladly se me acercó y dijo en voz baja: «Me gustaría que te quedes unos minutos, por favor».
Solo asentí y guardé mis libros, luego esperé a que el maestro terminara de negociar dónde encontrarse a los ganadores del concurso de la clase para poder darle sus premios. Cuando éramos solo yo y el señor Gladly en el aula, se aclaró la garganta y luego me dijo: no soy estúpido, ¿sabes? Está bien, respondí, insegura de cómo responder. Tengo una idea de lo que sucede en mi clase. No sé exactamente quién, pero sé que algunas personas te están haciendo pasar un mal momento. Claro, dije. Vi el desastre que quedó en tu asiento habitual hoy. Recuerdo hace unas semanas cuando pusieron pegamento en tu escritorio y silla. También hubo un incidente que sucedió a comienzos de año. Todos tus profesores tuvieron una reunión sobre eso. No pude mirarlo a los ojos cuando trajo el último evento. Me miré los pies. ¿Y supongo que hay más de lo que no sé? Sí, dije, aún mirando hacia abajo. Fue difícil explicar cómo me sentía acerca de esta conversación. Me alegré, creo, de que alguien lo hubiera mencionado, pero me molestó que ese alguien fuera el señor Gladly. También me sentía avergonzada, como si me hubiera chocado con una puerta y alguien estuviera esforzándose demasiado para asegurarse de que estuviera bien. Te pregunté después del incidente del pegamento. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Estarías dispuesta a ir a la oficina conmigo, a hablar con el director y el subdirector? Después de unos momentos de consideración, levanté la vista y le pregunté: ¿qué pasaría? Tendríamos una discusión sobre lo que ha estado sucediendo. Tú nombrarías a la persona o personas que consideras responsables, y cada una de ellas sería llamada para hablar con el director, a su vez. ¿Y serían expulsadas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El señor Gladly negó con la cabeza. Si hubiera pruebas suficientes, serían suspendidas por varios días, a menos que hayan hecho algo muy serio. Ofensas adicionales podrían llevar a suspensiones o expulsiones más largas. Solté una risita triste, sintiendo que la frustración crecía. Genial. Entonces, tal vez se pierdan unos días de escuela, y solo si puedo probar que estaban detrás de todo y si son suspendidas o no, se sienten 100% justificadas en cualquier cosa que le hagan a la soplona para vengarse. Si quieres que las cosas mejoren, Taylor, tienes que empezar en algún lado. Ese no es un punto de partida. Me estaría disparando en el pie, le dije, tirando de mi bolso sobre mi hombro. Cuando él no respondió de inmediato, salí del aula. Emma, Madison, Sofía y media docena de otras chicas estaban de pie en el pasillo, esperándome. Insinuación 2, 4. Ella no le agrada a nadie. Nadie la quiere aquí, dijo Julia. Qué perdedora. Ni siquiera entregó el proyecto de arte importante, el viernes pasado, respondió Sofía. Si ni siquiera va a intentarlo, ¿para qué venir a la escuela? A pesar de la forma en que sonaba la conversación, me estaban hablando a mí. Solo estaban fingiendo hablar el uno con el otro. Era a la vez calculador en cómo mantenían una coartada creíble mientras que al mismo tiempo actuaban totalmente juveniles fingiendo que yo no estaba allí. Una mezcla de inmadurez mezclada con astucia de una manera que solo los estudiantes de secundaria podían lograr. Me habría reído de lo ridículo era, si no hubiera sido a costa mía. En el momento en que salí del aula, Emma, Madison y Sofía me acorralaron contra una esquina, con otras 6 chicas que las respaldaban. No podía escabullirme entre ellas sin que me empujaran o codearan hacia atrás, así que no pude hacer mucho más que apoyarme contra la ventana, escuchando mientras 8 de las chicas repetían una interminable serie de burlas e insultos. Antes de que una chica terminara, otra comenzaba. Todo el tiempo, Emma se quedó atrás y se mantuvo en silencio, con la más leve de las sonrisas en su rostro. No podía mirar a los ojos de ninguna de las otras chicas sin que me apuntara un nuevo torrente de insultos directamente a mi cara, así que solo miré furiosa a Emma. La chica más fea de nuestro grado. Apenas pensaban en lo que estaban diciendo y muchos de los insultos no tenían sentido o eran contradictorios. Una diría que yo era una puta, por ejemplo, luego otro podría decir que un tipo vomitaría antes de tocarme. El punto no era ser ingenioso, ser inteligente o dar en el blanco. Se trataba más bien de transmitir el sentimiento detrás de las palabras una y otra vez, de hacer que haga mella. Si hubiera tenido un momento para interrumpir, tal vez podría haber pensado en algo para contestarles. Si podía detenerlas un momento, probablemente no podrían volver a ese ritmo con los insultos. Dicho esto, no pude encontrar las palabras, y no hubo ninguna apertura en la conversación en la que no fueran a hablar sobre mis palabras. Si bien esta táctica en particular era nueva para mí, ya había aguantado cosas como esta durante un año y medio.
En cierto punto, llegué a la conclusión de que era más fácil quedarse ahí y aguantarlo, cuando se trataba de la mayoría de los ataques. Querían que luchara, porque todo estaba a su favor. Si me defendía a igual ganaban, entonces solo servía para alimentar sus egos. Si salía adelante de alguna manera, entonces se volverían más persistentes y crueles para la próxima vez. Entonces, por la misma razón por la que no había luchado contra Madison por la tarea que me había quitado, simplemente me apoyé contra la pared junto a la ventana y esperé a que se aburrieran con su juego o les diera hambre suficiente como para irse a comer sus almuerzos. ¿Qué usa ella para lavarse la cara? ¿Un estropajo? Debería. Se vería mejor. Nunca habla con nadie. Tal vez ella sabe que suena como una retrasada y mantiene la boca cerrada. No, no es tan inteligente. No más de 1 metro detrás de Emma, pude ver al señor Gladly saliendo de su salón de clases. La diatriba no se detuvo cuando lo vi meter una pila de carpetas bajo un brazo, encontrar sus llaves y cerrar la puerta. Si fuera ella, me mataría, anunció una de las chicas. El señor Gladly se volvió para mirarme a los ojos. Me alegra que no tengamos gimnasio con ella. ¿Te imaginas verla en el vestuario? Me da arcadas. No sé qué expresión tenía en la cara, pero sé que no me veía feliz. No hace menos de 5 minutos, Gladly había estado tratando de convencerme de ir con él a la oficina y decirle al director sobre el acoso. Lo miré cuando me vio de forma triste, movió las carpetas a su mano libre y luego se fue. Estaba aturdida. Simplemente no podía comprender cómo podía ignorar esto. Cuando él había estado tratando de ayudarme, se había estado cubriendo el culo, haciendo lo que se le pedía ante una situación que no podía ignorar. Acababa de darse por vencido conmigo. Después de tratar de ayudar, a su manera completamente ineficaz, después de que rechacé 2 veces su oferta de ayuda, simplemente decidió que no valía la pena el esfuerzo. Deberías haber visto a su grupo fracasar en clase recién. Fue doloroso de ver. Apreté mi puño, luego me obligué a relajarlo. Si todos fuéramos muchachos, este escenario sería totalmente diferente. Estaba en la mejor forma de mi vida. Pude haber dado algunos golpes desde el principio, haber causado 1 o 2 narices sangrientas, tal vez. Sé que habría perdido la pelea al final, siendo empujado al suelo por la superioridad numérica y pateado mientras estaba en el suelo, pero las cosas habrían terminado allí, en lugar de seguir estirándose como pasaba aquí. Me habría dolido físicamente después durante días, pero al menos habría tenido la satisfacción de saber que algunos de los otros también estaban sufriendo, y no tendría que soportar esta andanada de insultos. Si había suficiente daño, la escuela tendría que darse cuenta, y no podrían ignorar las circunstancias de una pelea de 1 contra 9. La violencia llama la atención. Pero las cosas no funcionaban de esa manera aquí. Las niñas jugaban sucio. Si atacaba a Emma, ella corría a la oficina con una historia inventada, y sus amigos respaldaban su versión de los acontecimientos. Para la mayoría, ir a llorarle a los maestros era un suicidio social, pero Emma era más o menos la reina de clase. Si ella fuera el director, la gente solo se tomaría las cosas más en serio. Para cuando volviera a la escuela, habrían difundido la historia a través de los chismes de una manera que me haría parecer un psicópata total. Las cosas empeorarían. Emma sería vista como la víctima y las chicas que previamente habían ignorado el acoso se unirían al bando de Emma. Y apesta, dijo una niña, sin convicción. Como uvas y jugo de naranja caducos, interrumpió Madison con una pequeña sonrisa. Nuevamente sacándolo del jugo. Sospeché que una había sido su idea. Parecía que se estaban quedando sin vapor. Pensé que solo faltaban 1 o 2 minutos para que se aburrieran y se marcharan. Parecía que Emma tenía la misma impresión, porque dio un paso adelante. El grupo se separó para darle espacio. ¿Cuál es el problema, Taylor? Emma dijo, te ves alterada. Sus palabras no parecían encajar en la situación. Había mantenido mi compostura por el tiempo que llevaban allí. Lo que había sentido era más una mezcla de frustración y aburrimiento que cualquier otra cosa. Abrí la boca para decir algo. Un jódete sin clase habría sido suficiente. Así que, ¿tan molesta que lloraras hasta dormir toda la semana? Preguntó. Mis palabras murieron en mi garganta mientras procesaba sus palabras. Casi 1 año antes de que comenzáramos la escuela secundaria, yo había estado en su casa, las dos desayunábamos y escuchábamos música demasiado fuerte. La hermana mayor de Emma había bajado con el teléfono.
Habíamos bajado la música, y mi padre había estado en el otro extremo, esperando decirme con voz quebrada que mi madre había muerto en un accidente automovilístico. La hermana de Emma me había llevado a mi casa, y había llorado todo el camino hasta allí. Recuerdo que Emma también lloraba, por simpatía, tal vez. Pudo haber sido el hecho de que ella pensó que mi madre era la mejor adulta del mundo. O tal vez fue porque realmente éramos mejores amigos y ella no tenía idea de cómo ayudarme. No quería pensar en el mes que siguió, pero me vinieron a la mente fragmentos sin que yo lo pidiera. Podía recordar haber escuchado a mi padre reprender el cuerpo de mi madre, porque ella había estado enviando mensajes de texto mientras conducía, y era la única culpable. En un punto, apenas comí durante 5 días seguidos, porque mi padre estaba tan hecho un desastre que no me registraba. Eventualmente, recurrí a Emma en busca de ayuda, pidiendo comer en su casa durante unos días. Creo que la madre de Emma se dio cuenta de las cosas y le dio una charla a mi padre, porque comenzó a arreglar las cosas. Establecimos nuestra rutina, para no volver a desmoronarnos como familia. Fue un mes después de que mi madre murió que Emma y yo nos encontramos sentadas en el puente de una estructura de juegos para niños en el parque, con los traseros fríos por madera húmeda, bebiendo café que habíamos comprado en Donutole. No teníamos nada que hacer, así que habíamos estado caminando y hablando de lo que sea. Nuestro vagar nos había llevado al patio de recreo, y estábamos descansando nuestros talones. ¿Sabes? Yo te admiro, ella había dicho abruptamente. ¿Por qué? Yo había respondido, completamente desconcertada por el hecho de que alguien hermosa e increíble y popular como ella pudiera encontrar algo que admirar en mí. Eres tan resistente. Después de que tu madre murió, estabas totalmente hecha pedazos, pero lo tienes todo bajo control después de un mes. No podría hacer eso. Podía recordar mi admisión, no soy resistente. Puedo mantenerlo bajo control durante el día, pero lloré hasta dormirme una semana entera. Eso fue suficiente para empezar a soltar mis lágrimas, allí mismo. Me dio su hombro para llorar, y nuestro café estaba frío antes de que terminara. Ahora, mientras miraba boquiabierta a Emma, sin palabras, su sonrisa se amplió. Ella recordó lo que había dicho entonces. Ella sabía los recuerdos que evocaría. En algún momento, ese recuerdo había cruzado por su mente, y ella había decidido usarlo como arma. Ella había estado esperando arrojarlo sobre mí. Carajo, funcionó. Sentí el rastro de una lágrima en mi mejilla. Mi poder rugió en los bordes de mi conciencia, zumbando, presionándome. Lo suprimí. Lo está haciendo. Está llorando. Madison se rió. Enojada conmigo misma, froté mi mano sobre mi mejilla para apartar la lágrima. Más ya estaban surgiendo, listas para tomar su lugar. Es como si tuvieras un superpoder, Emma. Soltó una de las chicas. Me había quitado la mochila para poder apoyarme contra la pared. Me estiré a levantarla, pero antes de que pudiera, un pie se enganchó a través de la correa y me la arrancó. Levanté la vista y vi al dueño del pie, Sofía, de piel oscura y esbelta, sonriéndome. «Oh por Dios. ¿Qué está haciendo?», dijo una de las chicas. Sofía estaba apoyada contra la pared, con un pie casualmente apoyado en la parte superior de mi mochila. No pensé que valiera la pena pelear contra ella, si eso le daba la oportunidad de continuar su juego. Dejé la bolsa donde estaba y me abrí paso entre las chicas, golpeando a un espectador con mi hombro lo suficientemente fuerte como para hacerlo tropezar. Corrí hacia la escalera y salí por las puertas en la planta baja. Uy. No lo comprobé, pero era probable que estuvieran mirando desde la ventana al final del pasillo. Realmente no importaba. El hecho de que acababa de prometer pagar $35 de mi propio dinero para un libro de texto de asuntos globales para reemplazar el que había sido empapado con jugo de uva no era mi principal preocupación. Incluso cuando era todo el dinero que me quedaba después de comprar las piezas para mi disfraz. Mi proyecto de arte de mitad de curso también estaba en mi bolso, recién reparado. Sabía que no recuperaría nada en una pieza, si es que recuperaba algo. No, mi principal preocupación era salir de allí. No iba a romper la promesa que me había hecho a mí misma. No usar poderes contra ellas. Esa era la línea que no iba a cruzar. Incluso si hiciera algo completamente inofensivo, como darles piojos a todas, no confiaba en mí misma para detenerme allí. No confiaba en mí misma para no ofrecer pistas descaradas de que tenía poderes o arruinar mi identidad secreta solo para ver la expresión de sus caras cuando se dieran cuenta de que la chica a la que habían estado atormentando era un superhéroe auténtico.
Era algo sobre lo que no podía evitar fantasear, pero sabía que las ramificaciones a largo plazo lo arruinarían. Quizás lo más importante, racionalicé, era mantener los dos mundos separados. ¿De qué servía el escapismo, si el mundo al que estaba escapando estaba embrollado con las personas y las cosas que trataba de evitar? Antes de que la idea de volver a la escuela siquiera se me hubiera pasado por la cabeza, me pregunté qué iba a hacer para ocupar mi tarde. Insinuación 2, 5. Si miras a Brockton Bay como un tapiz lujo y miseria, clase alta y clase baja sin un término medio, entonces el centro de la ciudad era una de las áreas agradables. Las calles y las aceras eran anchas, y eso significaba que incluso con los rascacielos casi todas partes, podías ver mucho del cielo azul. Después de mi retiro de la escuela, no estaba segura de qué hacer. Mi papá tenía un horario poco confiable, así que no podía pasar el resto de la tarde en casa a menos que quisiera arriesgarme a explicar lo que estaba haciendo en casa un día de escuela. No quería pasar el rato cerca de mi escuela, así que eso me dejó la opción de caminar media hora hasta el centro o un viaje al paseo marítimo. Entre mis corridas de la mañana y las aventuras de la noche anterior, ya había visto suficiente del paseo marítimo, así que decidí ir al centro. No quería pensar en el tema de la escuela o Emma, así que volví mi atención al mensaje reciente de Tatletale. Ella quería encontrarse, presumiblemente para pagar el favor que sentía que me debía. Consideré la posibilidad de que fuera una trampa, pero no podía imaginar ninguna razón por la que lo fuera. Ella simplemente no tenía ninguna razón para ir tras de mí. El peor de los casos sería que no era Tatletale, pero esa no era la impresión que tenía. Lo que ella dijo en el mensaje pareció cerrar con lo que había visto de ella anoche. Sería cuidadosa de todas llenas. Fue desconcertante. Estos tipos eran, en gran parte, virtualmente desconocidos. Por lo que sabía de Grey y Young, ambos eran villanos de segunda marginalmente exitosos que apenas habían logrado salir adelante. Ahora ambos estaban en un equipo que lograba robos de alto perfil y confundían incluso a gente como Armsmaster. Los dos parecían totalmente diferentes en metodología y estilo, y si estaba recordando bien, tanto Grue como el Young habían vivido en diferentes ciudades antes de formar equipo y echar raíces en Brockton Bay. Eso planteó la pregunta. ¿Quién o qué había reunido a estas cuatro personas tan diferentes? Era posible que Tatletale o Regent fueran los factores que los unían, pero realmente no podía imaginarlo, después de haber visto lo que vi de su dinámica grupal. Grue se había burlado de Regent en vez de tratarlo como un líder, y aunque no podía entenderlo, mientras más imaginaba a Tatletale uniendo a ese grupo de personas desconectadas con poderes, más difícil me parecía imaginarlo. De hecho, cuando lo pensé, ¿no había dicho Grue que habían discutido durante un tiempo considerable sobre cómo lidiar con Lun? En realidad, no parecía que tuvieran ningún liderazgo digno de mención. No fue difícil simpatizar con Armsmaster. Todo el escenario allí era simplemente extraño, y era peor por el hecho de que prácticamente no había detalles en cuanto a Tatletale o Regent. La información, al parecer, era un factor importante cuando se trata de capas. Las calles estaban ocupadas con personas en su hora del almuerzo. Empresarios y empresarias se dirigían a restaurantes y lugares de comida rápida. Mi estómago gruñó cuando pasé junto a una fila de personas esperando su turno en un vendedor ambulante. Revisé mis bolsillos e hice una mueca al darme cuenta de que no tenía suficiente para ni siquiera una salchicha. Mi almuerzo había estado en mi mochila. Me detuve antes de poder terminar esa idea y ponerme de mal humor al pensar en lo que había pasado en la escuela. Sin embargo, cuando volví a pensar en el círculo de villanos y en el mensaje de Tatletale, se me pasó por la cabeza la idea de que podía pedirles que me devolvieran el favor comprándome el almuerzo. No lo pensaba seriamente, pero la ridiculez de la imagen mental, yo comiendo una hamburguesa con un grupo de supervillanos, me hizo sonreír tontamente. Estaba bastante segura de que parecía una imbécil para cualquiera en la calle que me hubiera mirado por casualidad. Sin embargo, mientras pensaba en ello, la idea de que realmente pudiera considerar aceptar la oferta de reunirnos de Tatletale me molestaba. Cuanto más pensaba en ello, más me aterraba la idea, y más parecía tener sentido. ¿Qué pasaría si les aceptara la oferta? Podía conocerlos, hablar con ellos, ver lo que tenían para ofrecer, y mientras tanto, buscar información. Si obtengo algo que valga la pena compartir, podía darme la vuelta y dárselo a Armsmaster para que pueda usarlo contra ellos. Basándome en lo que Armsmaster había dicho sobre estos tipos y la escasez de información sobre ellos, sería una gran victoria para los buenos.
De acuerdo, entonces probablemente verían mi estratagema como una traición monumental si lo lograba. Estaría haciendo enemigos. Dicho eso, sospeché que cuando se supiera que yo era un héroe y no un villano, lo considerarían como tal independientemente. No tenía sentido aprovechar toda la información que podía de ellos antes de que supieran que se habían equivocado. Me volví y me dirigí hacia la biblioteca pública. Estaba solo a unas pocas cuadras de distancia. La biblioteca estaba llena, lo que tenía sentido, dada la cantidad de oficinas y comercios, la cantidad de personas que querían algo de silencio durante la hora del almuerzo, y las personas que realizaban investigaciones o la navegación casual que no podían hacer en sus lugares de trabajo. Habría incluido la escuela secundaria más grande y lujosa de Brockton Bay, la cercana Arcadia High, en esa generalización, pero dudaba que muchos estudiantes pasaran sus almuerzos en la biblioteca. La biblioteca central parecía más un museo o una galería de arte que cualquier otra cosa, con techos altos, pilares y enormes piezas de arte colgadas para enmarcar los pasillos entre las secciones principales del edificio. Me dirigí al segundo piso, donde había unas 20 computadoras y una fila de personas esperando su turno para usarlas. Anticipé una espera de 15 o 20 minutos, pero cuando el reloj se acercaba a la 1 en punto, la gente regresó al trabajo y la línea se redujo rápidamente. Apareció una computadora libre a los pocos minutos de haber ingresado a la línea. Dejé que la persona detrás de mí siguiera adelante, esperando un poco más para poder obtener una estación con un poco más de privacidad. Cuando me senté, tenía una muy buena idea de lo que quería escribir. Encontré el mensaje con la función de búsqueda e hice clic en el nombre de usuario. Apareció un menú desplegable y elegí enviar mensaje privado. Me dio la opción de crear una cuenta, iniciar sesión con una cuenta ya existente o enviar el mensaje como invitado anónimo. Elegí la última opción y luego escribí. Asunto. Bicho. Bicho aquí. Me gustaría encontrarnos, pero quiero prueba de que eres TT. Voy a reciprocar si es necesario. No lo envié de inmediato, tomándome un momento para considerarlo. Obtener una prueba decente evitaría cualquier posible problema como que el mensaje sea una trampa de, digamos, Bakuda. Dejando el peso de demostrar que era cierto en Tetletale y dejándole a ella decidir si ella quería la verificación, que yo era de hecho bicho, lo que significaba que no tenía que preocuparme por pensar exactamente cómo uno podría probar su identidad. Lo volví a leer 2 veces, luego envié el mensaje. La respuesta llegó solo 2 o 3 minutos después. Fue lo suficientemente rápido como para no poder imaginar que Tetletale se tomara el tiempo de verificar y revisar cada aspecto de su mensaje de la misma manera que yo lo hice. ¿Fue eso imprudencia de su parte o solo el beneficio de la experiencia? Cerré las pestañas que había abierto mientras tanto y revisé para ver qué había escrito. Fue un mensaje privado, de ella a mí, y puso mi instinto de luchar o huir a toda marcha. Asunto. Bicho prueba. Anoche no dijiste nada hasta que te pregunté tu nombre. Un tipo grande tuvo un montón de picaduras desagradables y usted lo rociaste con pimienta y se lo dije a mi amigo G cuando preguntó. ¿Suficientemente bueno? GR y yo nos encontraremos en el mismo lugar donde nos cruzamos anoche, K. No tienes que preocuparte si entiendes lo que digo. El resto de nosotros estará en ropa casual. Si nos reunimos a las 3, ¿eso te dará tiempo suficiente para llegar desde la biblioteca con todo lo que necesitas? Házmelo saber. Tata. Mi corazón latía con fuerza. Ella sabía dónde estaba, y me estaba avisando. ¿Por qué? Más al punto, ¿cómo? Sin darme cuenta había entrado en un intercambio en línea con un hábil hacker. Conocía bien las computadoras, mi madre se había asegurado de que tuviera una desde antes de que pudiera leer y escribir, pero mentiría si dijera que sabría si alguien me estaba hackeando o que podía hacer algo al respecto. Hubiera interpretado la mención casual de mi ubicación como una amenaza sutil si no fuera contraria a todo lo demás en sus mensajes. Además, Tetletale estaba hablando de encontrarnos con ropa casual. Lo interpreté como que no estarían disfrazados. No podía entender por qué, pero al mismo tiempo, era difícil imaginar que ella me amenazara solo una frase después de que ella se había ofrecido a conocerme de una manera que la dejaba totalmente vulnerable. Tetletale había aumentado involuntariamente el riesgo para mi plan. Mi objetivo principal era recopilar información sobre ellos, y aquí tenía la oportunidad de verlos sin sus máscaras. Era demasiado bueno para ser verdad, lo que me hizo preguntarme qué tipo de resguardos tenían para protegerse. Simplemente no tenía idea en qué me estaba metiendo.
El protector de pantalla apareció mientras miraba el monitor con pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Las palabras Biblioteca Central de Brockton Bay se desplazaron por la pantalla en diferentes colores. Si iba, en el mejor de los casos, podría obtener suficiente información para entregarlos. Obtendría mucha credibilidad de los buenos y el respeto de una celebridad internacional. Si había juzgado bien a Armsmaster, obtendría aún más puntos si le daba la información y le permitía, o lo ayudaba, a hacer la captura. Por otra parte, el peor de los casos es que fuera una trampa, o que descubrieran lo que estaba haciendo. Significaría una pelea, tal vez una golpiza. Existía la posibilidad de que me mataran, pero de alguna manera eso no me preocupaba tanto como debería haberlo hecho. Parte de la razón de mi falta de preocupación, creo, era que la posibilidad existía cada vez que salía disfrazada. Eso, y por mis interacciones con ellos anoche, no obtuve una vibra asesina de ellos. Sobre el tema del status quo y si no fuera, ¿qué pasaría? Esta oportunidad en particular probablemente pasaría, en cuanto a poder conseguir los trapos sucios de Tatletale y su pandilla. Pensaba que eso no estaba mal. Era una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa de todos modos. Tomar ese camino significaría rechazar el encuentro, y luego matar el tiempo por el resto de la tarde, tratando de evitar insistir en el hecho de que me había perdido 2 tardes de clases consecutivas y podría, tal vez, perder más. Era deprimente pensar en ello. Disculpa. Sorprendida, levanté la vista. Una mujer de mediana edad con una chaqueta roja estaba justo detrás de mí. Cuando la miré a los ojos, me preguntó: ¿Ya terminaste? Hizo un gesto hacia la computadora, donde el protector de pantalla aún se estaba desplazando. Inmovilizada por el alivio de que, a pesar de mi temor irracional, no era Tatletale, sonreí y le dije: Dame 30 segundos. Asunto. Bicho. Te veo a las 3.